Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con el ciclo de videoconferencias que venimos realizando, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, juez del 11 Juzgado Constitucional de Lima, con subespecialidad en asuntos tributarios, aduaneros e Indecopi, abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Civil y actual maestrando en Derecho Constitucional por la misma universidad, quien nos presentará el tema Ejercicio de Libertades. No se olviden que pueden dejarnos sus consultas en los comentarios y el doctor las absolverá al final de su presentación. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. En principio, un agradecimiento al Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y de Justicia en tu Comunidad por esta oportunidad para dirigirme y hacer con todos los que estén presentes en forma virtual una pequeña conversación sobre este tema que nos está afectando en este momento, creo que a todos, el ejercicio de nuestras libertades, ¿no? Y concretamente, o más exactamente, el ejercicio de la libertad de tránsito en esta situación del caso del COVID-19. Había pensado hacer en principio una exposición, digamos, más doctrinal, pero creo que hubiera sido mucha pretensión tratar de enseñarles a volar a las aves, ¿no? Casi todas las personas que me están escuchando son magistrados, de manera que yo he preferido en esta oportunidad ponernos un caso y a partir de ese caso hacer una reflexión sobre cada uno de los puntos de lo que podría involucrar un tema del ejercicio de las libertades, y en este caso la libertad de tránsito. Les voy a comentar un poco el caso. Se trata de César Pachas, un hijo de ayacuchanos, vivió en Lima, nació en Lima, pero su padre concretamente, que murió hace mucho tiempo, le enseñó el huayno, le enseñó las costumbres, la comida de su pueblo, y le cantaba un buenito que decía Alaimos Karumi, que es una mezcla de quechua y castellano, porque ala de mosca es en realidad, y hace referencia a unas piedras de una cantera de piedra de Huamanga con la que hacen artesanías muy bellas en Ayacucho. Bueno, César, ya adulto, en una corta vacación que tiene, decide ir a conocer a sus ancestros, al pueblo de sus ancestros, y específicamente la cantera de las piedras de la de mosca. Bueno, y entonces se va hasta Pomabamba, se planteaba llegar hasta Huayllabamba en concreto, que era el pueblo de su padre, estar unos 5 días, y bueno, después de conocer a su gente, retornar. Esto ocurre a mediados de marzo de este año. El domingo 15 de marzo ya está en Pomabamba, un hotel del pueblo, y la televisión, y se entera del estado de emergencia, de la cuarentena, del toque de queda, de la inamovilidad total, ¿no? Pero igual no lo toma tan a la tremenda, como dicen, tantas noticias que ocurren, eso seguramente será en Lima, ¿no? Y bueno, aquí lo que funciona es el pueblo, yo tengo que andar por el campo, aquí no ha llegado todavía el coronavirus, así que las cosas van a estar funcionando normalmente, ¿no? El día lunes, como les digo, no entendiendo bien la situación, todavía sale muy temprano a conocer la cantera, ve las piedras, distingue lo que le había narrado su padre sobre las piedras, donde podía observarse las nervaduras del ala de una mosca, como diseñadas en cada una de las piedras con las cuales se hacen pues estas artesanías de Ayacucho, ¿no? Y entonces, luego de conocer, de pasear por el campo, retorna,
una conversación con su esposa en Lima vía teléfono y se da cuenta de que la cosa era más grande, de que la situación era un poco más difícil. Conversa con algunas personas ahí en el pueblo, le dicen, sí, han cerrado todo, no están permitiendo nada, la cosa está un poco difícil, y dice, pues, bueno, ya ahora ya es un poco tarde, parece que los carros salen temprano, mañana a primera hora me regreso a Lima porque así no puedo estar, ¿no? Y esto va a durar 15 días, entonces mejor voy adelantando. El día predispuesto no logra salir, ¿no? Por el contrario, se trata de irse a pie y lo detienen en el camino, lo llevan a Cangallo preso, lo sueltan en el mismo día, pero estaba en Cangallo, la capital de provincia, un lugar donde no había planeado estar, donde no conocía a nadie, y bueno, tampoco como que le gustaba mucho el pueblo, ¿no? Y entonces va donde un abogado y con el abogado se dirigen a la comisaría. El comisario le dice, miren, aquí solo estamos cumpliendo órdenes y no hay paz. Aquí nadie se mueve, no hay movimiento, no hay movilidad. Bueno, no conformes con eso, van a una cabina de internet junto con el abogado e intentan sacar un pase en línea porque eso se había enterado. Y entonces empiezan y resulta que no calzaba en ninguno de los ítems del formulario para retorno. El formulario dice con cosas concretas, personas que tienen que hacer el trabajo en el COVID, funcionarios, etc. Ninguna de esas cosas calzaba. El abogado entonces dice, bueno, doctor, o sea, señor, las cosas no pueden quedarse así. Aquí en Ayacucho estamos acostumbradísimos al estado de emergencia, a lidiar con ese tema, así que vamos a reaccionar contra eso. Vamos a atacar habeas corpus. Y para eso, mire, vamos con usted mismo a ver la cobertura legal de este tema, porque finalmente yo he hecho muchos habeas corpus en estado de emergencia, pero no completamente con el caso del COVID. Eso, o sea, con una cuarentena. Esto es diferente. Así que vamos a hacer el estudio, tome asiento y vamos a hacer un repaso, ¿no? Pues, en efecto, en este caso, igual que en los otros estados de emergencia, se trata del artículo 137 de la Constitución, ¿no? Donde quien dispone es el presidente de la República, con un acuerdo del Consejo de Ministros, y decide decretar un estado de emergencia que puede ser en una zona, como ocurría normalmente pues, en Cangallo, en Huamanga, pero en este caso es nacional, ¿no? Y entonces el fundamento para eso, además, es supuestamente las graves circunstancias que afecten a la vida de la nación. El abogado se cuestiona y dice, afecten a la vida de la nación, porque ustedes no dijeron que era inminente o algo así, discute un poco el tema, pero finalmente esa es la formalidad, seguramente por un tema de formalidad que han encontrado a la hora de hacer el decreto supremo, ¿no? Pero sí, finalmente sí calza en la Constitución este inciso primero, ¿no? de ese artículo 137 de la Constitución. Bueno, están dentro del plazo, porque si bien la emergencia va a durar 90 días, el toque de queda, la cuarentena va a durar solamente 15 días, o sea, la afectación real va a durar 15 días. Eso es por lo menos hasta este día, decían, lo que se ha dispuesto. Cuadrado, ahí está la temporalidad, es a nivel nacional, y bueno, me he vuelto a quedar, ¿no? Revisamos la Ley General de Salud, si pues hay una concordancia ahí, la Ley General de Salud también se había dado cuenta ya, bueno, su legislador no se había dado cuenta que en efecto afectaría derechos fundamentales, y por eso es que la cuarentena tendría que dar o determinadas circunstancias cumpliendo determinados principios, ¿no? Que sea proporcional a los fines que persiguen, que la duración no exceda, en este caso ya habíamos visto 15 días, aunque luego, claro, entendemos que luego se posterga, ¿no? Entonces, se trata de una medida eficaz. Ahí no sabíamos qué tan eficaz podría ser, pero de eso se trata. Los médicos han dicho que una cuarentena arregla las cosas, ¿no? Podría mejorar, podría hacer que el virus se disipe y, bueno, estemos andando bien. Esto dice, pues, la Ley General de Salud. Hasta ahí estamos en concordancia, entonces, con las normas. Pero existen también
otras normas que hay que revisar, ¿no? Y hemos visto, entonces, hasta aquí el artículo 130-32 de la Ley General de Salud. Pero vayamos concretamente al Decreto Supremo 044 de 2020, Presidencia y Consejo de Ministros. Es el que declara el estado de emergencia, ¿no? Ya habíamos dicho que es una limitación por 15 días y en concreto el artículo cuarto, que es el que nos interesa, le dice el abogado a César, y le dice, hay una limitación en efecto, es la posibilidad de limitar el libre tránsito. Pero en el inciso cuarto de este mismo artículo se ha preservado la posibilidad del retorno al lugar de residencia. Entonces estamos encuadrados. Hay la posibilidad de que podamos retornar oportunamente. La norma lo ha previsto. Este decreto supremo está estableciendo de que quienes no vivan en determinado lugar puedan retornar, ¿no? Además, ya estamos viendo por televisión que hay gente que está reclamando regresar desde el extranjero inclusive, y bueno, se va a dar la posibilidad, han ofrecido, ¿no? En contraposición a eso, ¿qué pasa si violamos esta norma, ¿no? Está el Código Penal. El artículo 292 del Código Penal dice que aquel que viola las normas impuestas de una situación de epidemia, en este caso ya una pandemia, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. No es cualquier cosa, ¿no? De hecho, nuestro amigo César ha sido notificado con una situación, con una investigación por este tema, en el momento que ha intentado salir de Pomabamba y lo llevaron hasta Cangallo. En Cangallo, el fiscal lo notificó con este artículo del Código Penal. Pues, doctor, vamos a lidiar con eso, vamos a ver pues, cómo hacemos. Finalmente aquí la gente puede salir al campo, aunque usted estaba en camino a Lima, ¿no? Y entonces le dice, vamos a plantear un habeas corpus. Este es un habeas corpus restringido, aquí hemos hecho en Cangallo, en Ayacucho, permanentemente este tipo de habeas corpus. Y vamos a lograr el tema, le dice. Acá tenemos fundamentos por el principio de temporalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad, ¿no? Que lo vamos a analizar más adelante. Vamos a revisar la jurisprudencia nacional hasta las normas convencionales, ¿no? Como les decía, los abogados han vivido toda una generación en situación de emergencia. Así es que tampoco se les puede contar historias. Saben manejar esta parte de la jurisprudencia, de la legislación nacional. Hay algunos abogados que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que este abogado en concreto sabe de lo que está hablando. Vamos a ver, para usted, le dice al señor César, un habeas corpus de esta naturaleza. Entonces entramos primero lo que dice el Tribunal Constitucional, nuestra jurisprudencia del órgano máximo, y encontramos que una sentencia de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? 002 del 2008, bastante tiempo, se hace referencia al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que el Estado puede disponer a suspensión de determinados derechos siempre que sea para salvaguardar los principios democráticos, o sea, no para cualquier cosa, ¿no? Y de un Estado de Derecho. Y siempre que estén justificados a la luz de su propia constitución, del país en concreto, ¿no? Y entonces estamos en marcos, si es posible, la Constitución ha dicho que es perfectamente legal, legítimo, constitucional, que el Estado pueda decretar un estado de emergencia, y más el propio tribunal dice, haciendo un control de constitucionalidad, ¿no? Recordemos que el control de constitucionalidad, aplicación de las normas internacionales al derecho, a las situaciones nacionales, que puede ser, por su carácter de norma, de derechos humanos, inclusive por encima de las normas ordinarias, digamos, ¿no? Encontramos así mismo Convención Americana de Derechos Humanos, vamos al artículo en concreto que el Tribunal Constitucional ha citado, pues que dice, en caso de guerra, peligro
público, que podría ser u otra emergencia, que también podría ser amenaza, dice, la independencia o seguridad del Estado, podrá adoptar medidas por un tiempo determinado, limitadamente, con exigencias específicas y que no sean compatibles con otras obligaciones del derecho internacional. Y además dice, deben ser discriminatorias, de ningún tipo, raza, color, sexo, idioma, etcétera, ¿no? Entonces, está poniendo el marco, ya con esto estamos entrando a un tema de principios, ¿no? Porque este artículo está recurriendo a los límites, estamos hablando entonces ya de temporalidad, proporcionalidad, ya indirectamente en esta norma en concreto, ¿no? Pero encontramos más todavía. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, ¿no? Y ha hablado estrictamente sobre la posibilidad de la aplicación del habeas corpus en estados de emergencia. Y ha dicho que la suspensión de derechos es una medida y que en estas circunstancias suspende el ejercicio como tal, ¿no? Entonces, es posible ejercer aún en estado aún cuando están suspendidos los derechos, tienen un límite y el habeas corpus es perfectamente posible. Eso dice la opinión consultiva 8 del 87, de enero de 1987, ¿no? Hace bastante tiempo. Entonces, esto está vigente y esa posibilidad estamos en camino y vamos a proponer para que César regrese a lugar, o sea, para que retorne a Lima un habeas corpus de este tipo, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además, determina que las medidas de excepción deben darse estrictamente de forma limitada, que las exigencias sean compatibles con otras obligaciones del Estado de Derecho. O sea, está incidiendo en el tema que hablaba también el artículo 27 de la Convención, ¿no? Entonces, estamos nuevamente enmarcados, hemos revisado ya así el fundamento constitucional, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana, estamos también con el artículo 4 de la Convención, estamos haciendo un repaso completo de que debe haber una proporcionalidad, una razonabilidad, y hasta ahora no nos estamos encontrando con que haya una cortapisa, una imposibilidad de aplicar en este caso de la cuarentena en concreto, ¿no? De Cangallo va a regresar a Lima sin mayor problema, ¿no? Estamos hablando de que estas normas convencionales preservan derechos fundamentales y no están afectados derechos fundamentales como la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la integridad. No, estamos hablando de un tema en concreto, ¿no? La libertad de tránsito. Adicionalmente, en este caso no lo afecta directamente a César, pero se habla de la posibilidad de los derechos de reunión, de los derechos de la privacidad del domicilio, etcétera. Pero aquí en concreto lo que nos interesa es la libertad de tránsito de César, que quiere regresar a Lima. Y ninguno de estos artículos está oponiéndose a eso. Al contrario, está protegiendo los derechos de una persona que quiere retorno. Habíamos escuchado, como les decía también, al defensor del pueblo que había hablado de este tema, del derecho del retorno, ¿no? Había gente que estaba fuera del país que también querían regresar. Bien, suponiendo que esto dilatase, el habeas corpus tampoco no necesariamente sale siguiente, entonces vamos a ver cuánto tiempo, ¿no? La Constitución dice no más de 60 días. En este caso, el decreto segundo 044 ha determinado solamente 15 días, ¿no? Bueno, si está enmarcado, está encuadrado, pero 15 días incluso para César es mucho, ¿no? Él tiene que regresar supuestamente a trabajar, él tendría que estar antes del levantamiento de la declaratoria de emergencia ya en Lima, ¿no? Aun cuando la emergencia sanitaria dure más días, César hasta ese momento todavía no se ha planteado la prórroga del estado de emergencia. Estábamos hablando en ese momento de una temporalidad determinada en 15 días, ¿no?
bajo el marco de la Constitución que permite hasta 60 días, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con el principio de temporalidad y vamos al principio de la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad mide fundamentalmente, ¿no? Esta excepción debe intentarse de acuerdo a la magnitud y las características del fenómeno. Magnitud significa, bueno, en tema internacional, el virus está en todas partes, es un enemigo letal, terrible, invisible, ¿no? Esas son sus características, su magnitud, y entonces hay que hacerle frente. Y la cuarentena, de acuerdo a lo que dicen los médicos, a la experiencia internacional, desde China, Europa, que ya está en crisis, sí, la cuarentena hay una proporcionalidad de regular el derecho de tránsito de las personas, ¿no? Hay algunas personas que dicen además como un subprincipio, o a veces como otro principio, el principio de necesidad. ¿Se justifica la vigencia? Sí, se justifica en efecto, ¿no? El peligro es inminente, no hay nada que nos pueda decir no va a ocurrir lo que está ocurriendo en otros países, ¿no? Razonable, cumple con el principio de razonabilidad. Sí, pues, se cumple también porque el principio de razonabilidad, ¿no? Y aquí estamos citando a Néstor de los Agüez, ¿no? Que dice la relación entre la garantía afectada y la situación causante del estado de sitio, en este caso el estado de emergencia, ¿no? Y debe haber una correlación entre estas dos cosas, ¿no? Bueno, sí existe una correlación, ¿no? El estado de emergencia, le hace cuarentena con toque de queda, es una medida adecuada para combatir. Hay razonabilidad, ¿no? Dentro del espacio geográfico. Es discutible que el tema se haya decretado en todo el país porque todavía no había casos en Ayacucho, en Cangallo, concretamente en Pomabamba, menos hasta ese momento, pero no conocemos incluso casos que pudieran no detectados estar ya circulando, deambulando por cualquier sitio, por la ciudad, ¿no? Bien, y entonces sí corresponde afectar este derecho. Pero contra eso es posible hacer el ejercicio, y aquí está nuestro tema de la conversación de esta tarde, ¿no? ¿Es posible, aún en esas circunstancias, el ejercicio de las libertades? Sí, pues hemos discutido que hay términos de proporcionalidad, si bien existe razonabilidad y proporcionalidad en la medida, también estamos viendo dentro de estas circunstancias el libre tránsito para un caso de retorno, de acuerdo al propio decreto supremo, sí sería posible, ¿no? Porque no están los derechos totalmente, no han desaparecido, están suspendidos. Esta alteración es entre el Estado y la persona, no entre privados, pero hay limitaciones, ¿no? Las limitaciones las controla además el Congreso. En el Congreso lo hará después seguramente. En este caso el Poder Judicial, que es donde quieren acceder, podría ser que para el caso en concreto de César Ayasta, de repente pues César Pachas pueda hacerse efectiva, ¿no? También observamos que, en efecto, en contra de lo que podría decir su abogado y César, el Estado podría decir, bueno, aquí existe una necesidad, ¿no? La salud pública, ¿no? El Estado dispone de una cuarentena bajo dos criterios fundamentales, ¿no? Dos finalidades. El proceso biológico, dice que el virus se demora más o menos unos 15 días en su etapa biológica, a los 15 días muere, desaparece, se extingue. Entonces, lo que habría que hacer es que no permitir que la gente contagie y que quede solamente en el que ya está contagiado. Y el otro elemento es que el Estado no estaría en capacidad de sostener a mucha gente en este estado de enfermedad, ¿no? Muchas camas, muchos requerimientos médicos, etcétera, ¿no? Sus dos finalidades, ¿no? Ya desesperado, César ve un día en la televisión que hay un presentador que dice que va, presentador de televisión, que va a su canal y dice, mire, a mí el Estado nunca se preocupa por mi salud, no sé por qué se preocupa ahora,
yo no me voy a hacer, no le voy a hacer cargos al estado de mi salud, si es que no me someto a la cuarentena, hago ejercicio de mi libertad, yo finalmente no estoy enfermo, no voy a contagiar a nadie, ¿no? Yo ejerzo mi libertad, dice el presentador. Reflexiona nuevamente, César dice, doctor, pero ese señor tiene razón, yo de aquí, de Pomabamba, Lima, no voy a llevar la enfermedad. ¿Cuál es la razón para que yo vaya de Pomabamba a Lima? Lo inverso podría ser, pero en principio, aquí en Pomabamba no se han reportado casos. Yo no tengo ningún síntoma. Yo vine hace unos días, pero que ya hubiera demostrado la enfermedad, ¿no? Contra eso, finalmente, está pues el principio de solidaridad, ¿no? Yo no me enfermo, yo tengo que cuidar el tercero que podría enfermarse. Podría ser que incluso yo, una persona que no manifieste síntomas, pero por el principio de solidaridad tengo que pensar en el anciano, en la persona con discapacidad, la persona con comorbilidad. Entonces tenemos que pensar en términos de sociedad, ¿no? Eso es el principio de solidaridad. Bueno, después de todo eso, después de todo ese debate, César finalmente, con un habeas corpus le permitieron caminar, bueno, caminar es un decir, transitar desde Cangallo hasta Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, igualmente, no había movilidad, pero sin embargo, un par de días después, hubo pues la posibilidad de un vuelo humanitario, ¿no? Lima, pero a César varios días después. Este es nuestro caso. Dentro del caso que hemos comentado entonces, este tema del ejercicio de libertades, ¿no? Bajo determinadas circunstancias. Les agradezco por haberme escuchado. Les decía yo que no vamos a hacer una gran disquisición doctrinaria, que vamos a tratar de reflexionar a partir de un caso en concreto. Seguramente ha ocurrido también esto con personas que estuvieron en el extranjero, personas que estuvieron de trabajo en otro sitio, etcétera, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Espero en todo caso vuestros comentarios, vuestras preguntas sobre el tema. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Ramírez y los invitamos a todos y a todas ustedes a participar mañana a las 4 de la tarde en la siguiente ponencia que tenemos en este ciclo de ponencias. Muchas gracias con todos por su participación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.